Hola, buenas noches a todos. Estamos en su programa Pregúntele a su médico que se transmite a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Mina Médica. El día de hoy tenemos un programa, un programa muy interesante. Los errores de que estamos en vivo. Un programa muy interesante. Vamos a hablar de algo que se llama fibromialgia. Quienes tuvieron la oportunidad de escuchar la publicidad, se hablaba sobre un dolor crónico, es decir, de mucho tiempo, mucho cansancio. Si usted estos síntomas lo han perseguido por un ratito, pues es importante que se quede con nosotros porque a lo mejor puede padecer de esta enfermedad. Y para eso está con nosotros la doctora Ana Lucía Mateos Martínez. Ella es reumatóloga. Bienvenida, doctora. Buenas Hola, buenas noches. noches, buenas noches. Por supuesto, el anfitrión del programa, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Buenas noches, ¿Qué doctor. tal? Muy buenas noches y muy buenos días para la gente que nos ve, nos sigue a través de las redes sociales y en Radio Mina La Expresión, a través del 95.3 de FM. Le damos la bienvenida en nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz. Y como siempre, esta noche y día se viste de gala con la presencia de la doctora Ana Teresa, la única reumatóloga aquí en nuestra ciudad y de los pocos que hay en la región. Bienvenida, Ya doctora. le cambió el nombre. Sí. Ya le Ana cambié el nombre. Lucía. Ana Lucía, le puse Ana Teresa como la amiga de Herma. Bueno. Nuestro buen amigo también, el doctor Alejandro Martínez Vivas. Buenas noches, doctor. Buenas noches, bienvenidos. Y por supuesto, en la parte emocional, está con nosotros Rosario Huerta Mijangos. Buenas noches. Buenas noches y buenos días también. Pues buenos días también para la radio. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Pues vamos a empezar. Doctora Ana, ¿nos podría decir qué es la fibromialgia? Bueno, si nosotros pudiéramos así, fibromialgia, ¿no? Mialgia sabemos que viene del dolor. Fibro se refiere a la cuestión de tendones, a ligamentos, y muscular, que viene la mialgia, ¿no? Entonces, de ese concepto parte precisamente lo que define a la enfermedad. Es caracterizada por unos síntomas de dolor crónico, como ya mencionaba el doctor, y crónico se refiere a un tiempo mayor de 3 meses, y está acompañado de otros síntomas, principalmente siendo el cansancio, la fatiga, el estrés y un sueño no reparador, así como alteraciones en el estado de ánimo. Esto suena muy recurrente, ¿no? Pero yo creo que Claro. hay ciertos puntos que vamos a ir hablando a lo largo de la charla que van a diferenciar de esa sensación que quizás tiene la gran mayoría de la población trabajadora, ¿no? Claro, es correcto. Adelante, doctor. Muy bien, ¿qué tan frecuente es la fibromialgia? ¿Qué tanto es el Pues, porcentaje? Es más frecuente de lo que realmente uno pensara. Alrededor del 2% de toda la población tiene fibromialgia, siendo más frecuente incluso en mujeres que en hombres. Las mujeres tienen aproximadamente un 80 a 90% sobre la población de los varones de esta enfermedad. O sea, sí es una población bastante amplia. ¿Podríamos decir entonces que esto tiene alguna implicancia hormonal también? Como tal, bueno, ya en el origen de la fibromialgia no se ha descrito que sea o tenga ciertos factores hormonales como algunas otras enfermedades de tipo autoinmune. Sin embargo, lo que sí tiene cierto componente es el genético, es decir, si mis familiares tuvieron o tienen fibromialgia, yo tengo mayor riesgo de tener fibromialgia. Puede ser hombre también, incluso, por ejemplo, los niños también pueden y se han descrito pacientes con fibromialgia. Entonces, ¿podemos decir que sí es hereditaria la fibromialgia? Pues sí, tiene cierto componente, o sea, susceptibilidad, pero no va a ser el único factor para que se desencadene la enfermedad. O sea, mi papá puede tener fibromialgia y no quiere decir que yo voy a tener fibromialgia. Y viceversa, o sea, yo puedo tener fibromialgia y ninguno de mis familiares tiene fibromialgia. Que como herencia genética como tal de decir 25%, No. 10, no. No. 8 veces más No. frecuente. Es más frecuente. Solo tengo mayor probabilidad Es correcto. de, no necesariamente. Es Se correcto. tiene que conjuntar una serie de factores. Así es. Ok. ¿Y qué es lo que en sí causa la fibromialgia? ¿Cuál es el origen? Precisamente esos factores, o sea, si yo ya tengo la susceptibilidad, por ejemplo, pero hay un factor de estrés, este factor de estrés puede ser un factor de estrés emocional, físico, por ejemplo, un traumatismo, un accidente, una cirugía, una infección o incluso una emoción, no sé, un divorcio, por ejemplo, eso puede desencadenar la fibromialgia, o sea, si ya soy susceptible a padecerla.
Tiene algo que ver. Entonces lo emocional tiene algo que ver, aparte de lo físico en este caso. Claro, doctor. Sí, de hecho, por ejemplo, bueno, hay muchas enfermedades asociadas también a la fibromialgia. Si bien la depresión, la ansiedad son también parte característica de la enfermedad, pacientes que padecen depresión y ansiedad también pueden tener fibromialgia. Uh-huh. Ok. Da la impresión de que la fibromialgia todavía no hay etiología, ¿no? Da la impresión de que muchos nos podemos etiquetar dentro de este grupo, los que tenemos dolores, los que tenemos dolores crónicos, ¿verdad? Y que se asocia sobre todo con estrés, ¿no? O con una emoción adversa. Leía yo algo acerca de los traumatismos de la infancia, incluso. Muchos de ellos traen antecedentes traumáticos en la infancia y obviamente esto refleja. Pareciera entonces que esto fuera un estrés constante que el individuo desde un subconsciente está presentando, ¿no? Y esto va generando pues, eso, liberación de serotonina y todo esto que hace, por ejemplo, que la actividad simpática esté más presente en estos individuos. Y obviamente el dolor, los dolores característicos, que sí me gustaría puntualizar en ese aspecto. Esos dolores, a mí me puede doler la cabeza, me puede doler la espalda, me puede doler la pierna, el dedo gordo del pie derecho, y eso es fibromialgia. Bueno, pues para eso hay ciertas herramientas que nos ayudan a hacer el diagnóstico. De hecho, generalmente nos basamos de acuerdo a criterios de clasificación, criterios diagnósticos y algunos cuestionarios que nos ayudan a decir, bueno, va por aquí o quizá no. Primero tenemos que buscar otra causa, ¿no? Porque la fibromialgia es precisamente un diagnóstico de exclusión. O sea, yo tengo que determinar si mi paciente, por ejemplo, no tiene alguna enfermedad hormonal, hipotiroidismo, hipertiroidismo, alguna otra alteración, e incluso, por ejemplo, en mi campo, muchos pacientes con enfermedades reumatológicas padecen también fibromialgia, entonces a veces hay que diferenciar precisamente si ese dolor es a causa de la actividad, por ejemplo, de artritis reumatoide, de lupus, de síndrome de Sjögren o de la fibromialgia. Y algo que mencionó usted es muy interesante porque de los estudios que se han hecho y las investigaciones es precisamente que los nervios o pequeñas terminaciones nerviosas son las que están implicadas. Precisamente por eso el dolor es de tipo diferente, es decir, bueno, normalmente nuestras vías de dolor están diseñadas porque si me corto, pues voy a retirar, por ejemplo, la extremidad, ¿no? Aquí en la fibromialgia el dolor es una manera más exagerada, por así decirlo, es decir, es algo que se llama hiperalgesia, incluso el roce de la piel, un saludo, el frío, el cabello, el peinarnos puede causar dolor también. ¿Eso se puede hacer un diagnóstico diferencial con una neuropatía diabética entre la fibromialgia y una neuropatía diabética, conforme a lo que usted está comentando? Claro, o sea, al final de cuentas tenemos que, en la historia clínica, o sea, precisamente cuando abordamos un paciente con fibromialgia tenemos que hacer su historia clínica y vemos las comorbilidades. Si mi paciente es diabético, también determinar si estos síntomas que padece, por ejemplo, no son porque tiene un descontrol metabólico, un descontrol de su glucosa, ¿no? Pero si vemos que es un paciente bien controlado, de reciente diagnóstico, es poco probable que sea por eso, ¿no? Entonces, y ya obviamente también vamos cuestionando o haciendo las siguientes preguntas enfocadas, por ejemplo, a la forma de dormir. A lo mejor mi paciente me dice, bueno, es que yo tampoco concilio bien el sueño, ¿no? O sea, de que duermo pero no descanso. O bien estoy muy estresada, me siento muy cansada todo el día. O al final de cuentas ese dolor permanece. No solo es el dolor de tipo neuropático, es un dolor como si fueran agujas, por ejemplo, es un dolor como de golpes, por ejemplo. Estamos hablando que la fibromialgia es una enfermedad por descarte. Es decir, primero tengo que buscar las enfermedades más comunes que generen dolor, después las medianamente comunes, las poco comunes, y si las descarté todos, entonces mi sospecha podría ser fibromialgia. Es correcto. Y estamos hablando que es un dolor extremadamente agudo. Es decir, el solo hecho de que alguien me toque me puede generar dolor. Es correcto. Sin necesidad de que me pellizquen, nada por el estilo. El peinarme me genera dolor. Ok.
Pero no articular. O sea, fuera de articulaciones. O sea, duele, pero no duele la articulación. Es correcto, o sea, de Las hecho... coyunturas, Las ¿no? coyunturas, así es. Exacto, o sea, el dolor. De hecho, la forma de evaluarlo son por grupos musculares o por regiones. Entonces ahí vamos viendo que lo que está más implicado es el músculo y los tendones. ¿Y puede ser unilateral o siempre es bilateral? Realmente no tiene una distribución tal cual. De hecho, cuando hacemos la evaluación, o sea, se cuenta por grupo, no tanto, o sea, derecha, izquierda, por ejemplo, la zona de la cabeza, y puede variar. O sea, no tiene que ser simétrica como, por ejemplo, la artritis reumatoide, que tiende a ser, para empezar, en las articulaciones y, bueno, de un lado y del otro, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico de la fibromialgia si estamos hablando que es extremadamente complicado? No, o sea, ¿existe alguna prueba como tal que yo diga, le voy a aplicar esta y si sale positivo, pues es? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, ese es un paciente que generalmente pues ya ha visto varios médicos y le han dicho, doctor, es que yo tengo dolor, y se hace miles de pruebas y dice, no, pues todo está normal, ¿no? Se toman hasta anticuerpos, a veces estudios para lupus, para artritis y todo normal. Entonces, desde ahí muchas veces el paciente ya trae toda esta batería de estudios, pero ha respondido a su pregunta concisamente. No hay ningún marcador, como en la artritis, por ejemplo, en el lupus, que nos pueda decir este es para fibromialgia. O sea, es como le comentaba, a través de unas herramientas, unos cuestionarios y la exploración clínica. O sea, realmente la clínica es la que manda en este caso. Tiene mucho que ver la clínica, la Bastante. exploración, que el médico se levante del escritorio y que vaya y lo explore y vea los puntos dolorosos para poder muchas veces dar con el diagnóstico. ¿Qué complicado es llegar a un diagnóstico cuando no existe una prueba como tal? Y aquí viene la parte que quizás genera mucha confusión. La salud emocional es primordial, ¿no? ¿Cuántos pacientes con problemas emocionales, con crisis emocionales, les duele todo? Sí. Todo. Y el solo abrazo me duele, el que me toque el cabello me duele. O sea, qué complicado es esto, porque muchos de los pacientes con problemas emocionales, con cargas emocionales, tienen este tipo de molestias, ¿no? ¿Qué tan frecuente es que te lleguen pacientes por dolores crónicos, pero realmente el fondo no es algo orgánico, es decir, no es algo que es malo de su cuerpo, sino de sus emociones? Podríamos decir que a lo mejor 2 de cada 10 sí llegan, y es realmente, como la doctora está explicando, es de verdad muy complicado y muy difícil, porque nosotros buscamos estrategias de relajación que les puedan servir, estrategias que les ayuden a soltar, por llamarlo de alguna manera, cargas emocionales, estrés, pero realmente necesitan hacer proceso, y muchas personas ya llegan como último recurso a la terapia y quisieran que con 1 o 2 citas ya se les quitara el dolor que llevan, y de verdad que es un poco complicado, porque ciertamente sí tuve una paciente con fibromialgia, y ciertamente, o sea, si se sentaba en la silla dura, estaba incómoda, le dolía estar sentada. Entonces, para pararse y sentarse en el silloncito, si chocaba con el posamanos, le dolía, ¿no? O sea, todo le dolía. Y sí es muy complicado, porque emocionalmente para ella era muy frustrante. Es muy frustrante porque aparte, pues nadie entiende tu dolor porque no tiene un origen como tal. Ni siquiera tú te puedes entender porque no sabes de dónde exactamente viene este dolor. Entonces sí, tal vez 2 de cada 10 personas llevan este tipo de dolores, este tipo de molestias, y no necesariamente fibromialgia, puede ser de cabeza que no se te quita, ¿no? Puede ser un dolor de cabeza que no se te quita, un dolor de espalda que no se te quita. Tengo una paciente que le duele muchísimo su brazo, va a terapia, 3 sesiones, 4 sesiones, está súper bien y se va. Y allá llega como a los 3 meses otra vez con el dolor, ¿no? Que no se le quita. Entonces sí es muy importante que cuando una persona necesita proceso para aliviar su dolor, no se vaya hasta que lo demos de alta. Eso es importante. Hay una pregunta del auditorio, gracias a David Ramos, nos dice, ¿se puede diagnosticar desde un tratamiento fisioterapéutico la fibromialgia?
Bueno, nuevamente, ¿no? La cuestión es clínica, o sea, la fisioterapia realmente a veces decimos, bueno, es un paciente que acude a fisioterapia y a lo mejor no responde al tratamiento, ¿no? Porque no es una lesión tal cual. Entonces, decir, en ese momento el terapeuta sería canalizar precisamente al reumatólogo y decir, bueno, ya ahora sí la exploración y una historia clínica ya bien dirigida, pero sería como de esa manera. Clínico es lo importante. Exactamente. ¿Cuál es el tratamiento de la fibromialgia? Ya vimos que el diagnóstico es algo confuso, pero queremos ver, ¿hay tratamiento para la fibromialgia si no tenemos un origen, así como nos dicen, preciso? Sí, mira, aquí realmente va enfocado mucho a los síntomas. Ya hablábamos de los síntomas principales que son el dolor crónico, la fatiga, el estrés, por ejemplo, problemas con el sueño. Entonces se va a tratar esa parte. Pero si nosotros pudiéramos describir todos los síntomas que nos establecen nuestros criterios, por así decir, de los índices de severidad son alrededor como de 40 síntomas, ¿no? Entonces, son demasiados los síntomas que van asociados, incluso, por ejemplo, el intestino irritable, una vejiga, ¿cómo se llama? Hiperactivo. Exactamente, hiperactiva, por ejemplo, o sea, son la urticaria, por ejemplo, o sea, hay realmente demasiados síntomas relacionados con la fibromialgia, entonces el tratamiento es bastante enfocado a los síntomas y los podemos dividir de dos maneras, entre un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. En donde el tratamiento no farmacológico, bueno, va enfocado primero a la cuestión de psicología, ¿no? En la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, que es muy importante, en el ejercicio, también la actividad física, o sea, el paciente a lo mejor va a decir, es que al hacer ejercicio me duele más, pero realmente, o sea, el tener un tipo de ejercicio, sobre todo de tipo aeróbico, me va a permitir mejorar la flexibilidad y de los músculos, de las articulaciones también, y obviamente una mejor salud cardiovascular, ¿no? Entonces, eso es muy importante en la cuestión no farmacológica. ¿Quién debe tratarla? El reumatólogo. El El reumatólogo. reumatólogo. El reumatólogo. Por mucho tiempo, bueno, desafortunadamente a veces hay como en este punto a veces controversia con algunos especialistas que dicen, no, pues la fibromialgia no existe, que le van a decir, bueno, no hay tratamiento, etcétera. Pero bueno, la fibromialgia como tal ya está establecida, o sea, desde los 90s por la OMS, y el médico de referencia es el reumatólogo. O sea, son criterios que nos basamos a través de criterios de clasificación para nosotros apoyarnos para el diagnóstico de la fibromialgia y también con las clínicas o otros criterios del dolor, ¿sale? Así como el síndrome del intestino irritable, que existen los criterios de Romas, ustedes tienen sus criterios Así es. para poder llegar más o menos a un diagnóstico. Muy bien. ¿Hay periodos donde se agudiza más? ¿Y en qué consiste que se desencadene mayor cantidad de dolor, por ejemplo? Bueno, así como cuando la fibromialgia aparece por primera vez, que es, como ya mencionaba, factores de estrés emocional, físico, estos mismos también pueden ser los desencadenantes de los brotes, por así decirlo. Entonces, estoy yo con fibromialgia, a lo mejor ya estoy llevando mi tratamiento tanto farmacológico, no farmacológico, y pasa alguna situación que desregula, ahora sí que mi estado, mi equilibrio, entonces eso puede desencadenar un brote. Una cuestión hormonal, un accidente, una infección, por ejemplo el COVID, todo eso, o sea, cualquier situación puede ocasionar un accidente automovilístico. El duelo. Perdón, el También. duelo. Adelante, doctor. Genera incapacidad. O sea, yo soy una persona que está trabajando y tengo fibromialgia y estoy en un ataque agudo, ¿genera incapacidad? Demasiada. Desafortunadamente, o sea, sí se ha visto y hay reportes de casos de ausentismo laboral, precisamente porque el paciente no puede ni siquiera pararse, o sea, no se puede levantar, se siente demasiado cansado y pues realmente quizá la parte en que pues todo el mundo dice, bueno, es que pero no tienes nada, te ves bien y pues todos tus estudios están normales, es bastante complejo, claro, ¿no? Y realmente eso, pero el paciente se siente fatal. Lo digo precisamente por eso. Qué complicado es tener fibromialgia. O sea, me duele desde el cabello a la punta de mi pie. Voy con el médico y le digo, es que me duele. Sí, pero no tienes nada, ¿no? O sea, no hay manera que tú me demuestres que tiene dolor. Y entonces viene aquí el clásico que quiere... pues una justificación. Una incapacidad. Una incapacidad. Oiga, señor, usted quiere incapacidad. O sea, qué complicado es porque aparte de tu dolor, tienes que lidiar
pues con esta parte del rechazo de que todo el mundo te vea como flojo, como que no quieres trabajar, como que eres chocante, como que, o sea, 20,000 adjetivos calificativos, ¿no? Que obviamente, por ejemplo, yo tengo una compañera que tiene fibromialgia y la ves caminar, o sea, tú ves cómo camina con tanta dificultad, ves cómo se sienta con tanta dificultad, levanta la mano para escribir con tanta dificultad. Y no es como que nada más lo hace delante de algunas personas, es como que estos dolores las acompañan toda la vida, todo el tiempo, y por eso yo considero que dice la doctora, ¿no? Tiene que ser clínico, tienes que tocar, tienes que sentir a la persona, porque obviamente cuando la agarras se va a quejar, ¿no? Entonces, de verdad que, y además exacto, su rostro, sus gestos, todo esto pues acompañan el dolor que tienen en el cuerpo. Perdón, doctor. Lo bueno que no está el doctor Ulises. En el hecho de no estar aguda la enfermedad, ¿verdad? Precisamente por eso tiene que ser referido a un reumatólogo, donde ellos exploran los músculos específicos, que son 18 puntos, tengo entendido más o menos, y si 11 están presentes con una digitalización más o menos de 4 kilogramos, de una presión, aún no estando agudo, debe de haber dolor. Y si hay 11 puntos presentes, ese es el diagnóstico de fibromialgia también. Sí, de hecho, bueno, aparte de los famosos puntos gatillo, ¿no? Que pues, se utilizaron desde los 90, ya en el 2010 ya vienen abarcando más grupos musculares. Entonces ahí pues ya se complementa precisamente el diagnóstico. Se cura la curva. Adelante. Estamos como el chavo. ¿Se cura la fibromialgia? Pues esta es una enfermedad crónica, entonces no tiene cura, pero se controla bastante. O sea, realmente, bueno, ya no terminé de explicar lo del tratamiento no farmacológico, pero tenemos también tratamiento farmacológico que nos pueda mejorar mucho la calidad de vida, que es lo que al final de cuentas el paciente busca. Entonces, la disminución del dolor, quizá de una escala de 10, que ahora tenga 2, por ejemplo, realmente va a ser bastante tolerable para el paciente, porque el paciente también pues tendrá que aceptar, ¿no?, que vivirá con esta enfermedad, y la disminución de este síntoma pues va a mejorar mucho, ¿no? Que mejore también, por ejemplo, hay fármacos encaminados a mejorar los trastornos del sueño, la fatiga, y entre ellos los principales son medicamentos antidepresivos. Y no solamente porque están asociados con la depresión y la ansiedad, sino que estos fármacos por sí solos tienen cierta capacidad de ayudarnos con el dolor. O sea, entonces, en esa parte utilizamos estos fármacos. Hablando del dolor, como usted mencionaba y mencionó la escala del dolor, y como tanto el doctor Martínez Vivas como usted lo ha mencionado, el dolor es subjetivo, solo el paciente lo refiere, no hay manera de marcarlo y decirle, no, pues tienes, por decirlo como en la glucosa, tienes 100 de glucosa o tienes fiebre. Aquí existe esa escala que es del 1 al 10 y nosotros interrogamos al paciente y conforme a no lo refiera, que va del 1 al 10, es donde nosotros hacemos más o menos un cálculo de qué tan grande es el dolor, que solo él nos lo refiere a través de esa escala, que pocos la conocen o muchos ya la conocen. Algunos tienen hasta una reglita donde viene una carita feliz y hasta viene una cara angustiada. Perdón, doctor. No, adelante. Bueno. Sí, de hecho, por ejemplo, o sea, los índices de severidad se basan precisamente en eso, en donde la frecuencia de los síntomas es, por ejemplo, pocas veces a la semana, es muy frecuente, o es todos los días, o igual, ¿no? Es muy intenso, es muy leve, o varía, realmente. Cualquier paciente con fibromialgia, o sea, no es igual, o sea, los pacientes pueden, mi paciente Juanita puede tener, más bien no tiene exactamente los mismos síntomas que mi paciente Alberto, por ejemplo, ¿sale? Entonces, es totalmente diferente. Me comentabas que tienes que trabajar muy de la mano con psiquiatría con los pacientes de fibromialgia. ¿Por qué? Precisamente, como mencionaba, está muy relacionado a ciertas enfermedades, entonces, principalmente lo que es la ansiedad y la depresión. Entonces, si no tratamos esta cuestión, puede ser un desencadenante más adelante de que la fibromialgia pues tenga muchos brotes
y realmente necesite no solamente algunos medicamentos antidepresivos, ¿no? Sino también ansiolíticos o quizá mayor terapia. Yo le mencionaba la terapia cognitivo-conductual que el psiquiatra también nos puede proporcionar. Se ha visto que en estos pacientes la liberación de serotonina, porque tiene un estímulo simpático persistente, ¿verdad? ¿Podríamos explicar esta parte? Es que se ríen mucho, doctor. ¿Cómo qué? Se ríen mucho. Simpático, es muy gracioso. Hay dos tipos de inervación. Nosotros tenemos una inervación neurovegetativa por un nervio que se llama simpático. Del inglés pasas al francés. Tenemos dos áreas en el cerebro. Tenemos dos áreas en el cerebro. ¿No? Son Neuronal, periféricas. neuronal. Los cables eléctricos. Sí, haz de cuenta que es nuestra corriente eléctrica, tanto hay una que estimula para más y acelera todo, y otra que desacelera, que es el vago o el neurovegetativo, y el simpático es el que acelera todo. Entonces, estas personas regularmente, por eso, pues, no tienen sueño, tienen hiperactividad, tienen gastritis, colitis, taquicardia, tienen todas las itis, porque tienen regularmente la serotonina en alta, ¿sí? Entonces, precisamente por eso se le da antidepresivos, reguladores de este tipo para disminuir esta cantidad y mejora mucho. Pero obviamente también, como en la historia clínica de la gran mayoría de ellos, pues tenemos una infancia traumática, tenemos emociones muy importantes en la vida que son heridas que tarde o temprano se van a expresar de una u otra forma. Y es por eso siento que es muy de la mano, ¿verdad? La salud emocional, primordial en este tipo de pacientes, ¿sí? O sea, no, así como el diagnóstico es multidisciplinario, el tratamiento también es multidisciplinario. Es correcto. Volvemos a caer en el comentario de la gran mayoría de patologías. La importancia de la salud emocional. Qué importante es la salud emocional para prevenir enfermedades, para tratar enfermedades y para disminuir complicaciones de enfermedades. En este caso, ¿qué tan frecuente es que la salud emocional de un paciente que va a tratamiento porque le duele mucho, va a tratamiento, decide tomar tratamiento multidisciplinario, psiquiatría, psicología para terapia? ¿Qué pasa con este paciente que sí va constantemente a terapia? ¿Es frecuente que no requiera más medicación un paciente que tenga una muy buena salud emocional? ¿Qué tan frecuente lo ves? Pues, o sea, poco frecuente, porque realmente el tratamiento es escalonado. O sea, tenemos que ir, aquí es de la mano ir con el paciente, porque el paciente a veces quiere que, pues, ya ha visto miles de médicos y le han dicho, no, pues, no tienes nada, entonces a veces quiere un tratamiento muy rápido, ¿no? Entonces, aquí lo importante es hablar con el paciente, establecer de que esto va a ser, pues, un proceso, va a ser escalonado, y que si realmente combinamos toda esta terapia, o sea, el pronóstico realmente es bueno. Incluso puede llegar pacientes que en algún momento estén sin medicamentos, o sea, que sea un tratamiento únicamente enfocado a la salud mental, a la cuestión de los hábitos de ejercicio, por ejemplo, a la rehabilitación, sin tomar algún tipo de medicamento, solo ocasionalmente, por ejemplo, cuando exista un brote. Entonces, esa es precisamente la meta de tener a un paciente con fibromialgia. Sí se puede realizar, pero pues sí es como constancia también del paciente para llevar de la mano el tratamiento. Y ahí el problema. Difícil. Ahí el problema, ¿no? Esa parte de cómo le explico al paciente que su dolor se puede controlar si va a terapia, ¿no? O sea, pedeme una pastilla, ¿no? O sea, Cuando menos Va a quitar. ¿no? Pero sí, la verdad es que es tan real que primero vamos a ir al médico, primero vamos a ir contigo, primero vamos a ir al psiquiatra y hasta el último vamos a ir a terapia. Eso es muy real.
Pero no solamente bueno, ya con psicoterapia no solamente manejamos la cognitivo-conductual, porque ciertamente la cognitivo-conductual va mucho a la mente, lo que puedo controlar, lo que quiero cambiar, desde este deseo más consciente de darme cuenta hacia dónde quiero ir. También trabajamos la salud emocional, porque generalmente es la emoción lo que me tiene cargado. Entonces, la mayoría, hay un promedio que las mujeres, porque bien lo dijo la doctora, las mujeres que sufren de fibromialgia son mujeres que han cargado demasiado peso en su vida. Cuidaron a enfermos, se hicieron cargo desde niñas de familias, de hermanos, o sea, cargan demasiadas responsabilidades emocionalmente hablando, y para algunos efectos de algunas teorías ya está tan cansada, emocionalmente está cansada, que su cuerpo necesita parar. Y la única forma de parar es a través del dolor, y es de un dolor que te va a paralizar y que ya no te va a permitir estarle resolviendo y estar cargando la vida de otras personas. Entonces, vamos trabajando con las emociones, vamos haciendo consciente, vamos sanando, vamos resignificando. Trabajamos mucho con hipnosis ericksoniana, con desensibilización sistémica, trabajamos con reconciliación, muchas cosas, pues, que sí es importante mirar, que no es en 3 sesiones, ¿no? Que es un proceso larguito en donde cada charla te vas identificando con algo, y te vas identificando con otra cosa, y vas haciendo clic con otra cosa. Y obviamente al ayudarse con la medicación, pues entonces los dolores van disminuyendo de tal forma que puede seguir siendo funcional. Claro. Porque al Y- final del día eso es lo que queremos. Todos los que hemos tenido dolor, ¿sí? Ese dolor que no se quita con nada y que es insoportable, pues obviamente queremos el que nos den algo para que se quite, ¿no? Ya. Yo recuerdo mucho que en algún procedimiento, de algunas muestras que me tomaron de la raquia, ¿sí? Extrajeron líquido de más y me dio un dolor de cabeza que es muy intenso, es insoportable y no se quita con nada. Y tarda en quitarse, no se quita de un día para otro, tarda muchos días en quitarse hasta que el cuerpo recupere el líquido. Pero si estamos hablando que es un paciente que está enfermo, que su cuerpo no funciona de manera normal, pues esto se prolonga mucho y que es un taladro en la cabeza el que te hablen, el olor de la comida, cualquier ruido, ¿no? O sea, es insoportable ese tipo de olor. Y la verdad es que yo que viví ese olor 5 o 6 días, o sea, fue el momento más loco de mi vida como enfermo. O sea, yo olía la charola y varias ocasiones agarré la charola y la zorrajé, ¿no? Voy a pegar. O sea, es que me estoy acordando. No conmigo. O sea, Muy importante, al menos en el grupo, en el instituto, tenemos varias pacientes que tienen fibromialgia ya diagnosticada. Fibromialgia secundaria, con lupus. Y, y cuando ellas han manejado pero realmente hecho proceso y manejado su salud mental, son mujeres que logran un control y una vida tan ordinaria como cualquier otra. Emprendedoras, mujeres que son ejemplo de vida, créemelo. Saludos, Marina. ¿Sí? Es que esa es otra de las características que tiene una mujer con fibromialgia. Es una mujer que resuelve, es una mujer que se mueve, por eso carga cosas que no le corresponden, porque se acostumbra desde muy pequeña a resolver situaciones, a enfrentar situaciones, y se hace una mujer, por llamarlo de alguna manera, con demasiadas herramientas para su vida, que obviamente cuando se siente bien nuevamente, otra vez, ahí va. Y no dice que no haya recaídas, hay recaídas, pero sabe afrontar las recaídas. yo creo que esa es la clave, ¿no? O sea, cuando tú tienes un buen trabajo emocional, puede que el dolor no se vaya, pero ya sabes que si tú te enojas, te estresas, te molestas,
pues ese dolor en lugar de disminuir va a incrementar. O sea, aprendes a vivir con tu dolor, ¿sí? Ellas están ocupadas en algo que les gusta, Se olvidan. se olvidan que traen el dolor. Obviamente hasta que ya doblaron su piecito o jalaron algo, ¿verdad? ¡Ay! El dolor, ¿no? Pero su mente está ocupada, sus emociones están equilibradas y pueden funcionar de una manera más sana para ellas. Un abrazo también a Valeria Márquez, que se me está viendo, también vive y sabe de esto, ¿no? Un fuerte abrazo, Valeria. Bueno, despacito. Hay una pregunta que nos hace nuevamente, esta muy importante. David Ramos dice, ¿puede ser que una persona que se le llegó a etiquetar como hipocondriaco tenga en verdad fibromialgia? Nuevamente, o sea, habría que hacer la valoración clínica, ¿no? O sea, sí, efectivamente, ¿no? Porque la hipocondría ya es algo más complejo, ¿no? Tampoco decir, bueno, tengo tales síntomas, o sea, no solamente es el dolor, a lo mejor ya son más síntomas que no tienen que ver con esta cuestión de los músculos, ¿no? Entonces habría que revisarlo Hay clínicamente. personas que se etiquetan de hipocondriaco, por decirlo, una persona de aquí que es muy alarmista y ve este programa y dice, ay, yo creo que yo tengo fibromialgia. Te etiquetan muchísimo. Sí, sí, así es. Ahora, muy bien, una pregunta para los dos, porque este tema es muy importante tanto como para ustedes como para el doctor Alejandro Martínez Vivas. ¿Una mujer con fibromialgia puede llegar a embarazarse y llegar a un feliz término este embarazo? Claro que sí, bueno, de la parte reumatológica no habría ninguna contraindicación que una mujer con fibromialgia se embarazada. Obviamente, si tiene algún tipo de tratamiento farmacológico, habría que ajustarse a lo que está indicado en el embarazo. Así es. Hay algunos medicamentos de la fibromialgia que sean teratogénicos, o sea, que dañen al bebé en formación. Pues es en su mayoría los antidepresivos. Entonces, aquí el doctor, bueno, realmente no. Adelante, doctor Alejandro. Regularmente, cuando es una fibromialgia primaria, esta no tiene mayor problema. Cuando es secundaria, cuando es asociada con un lupus, con una artritis reumatoide, entonces ahí pues, obviamente hay medicamentos que no podemos suspender, ¿no? Tenemos que tratar de limitar. Pero pasa algo, yo he tenido pacientes con fibromialgias y créeme que mejoran muchísimo. Mejoran muchísimo el embarazo. Mejoran muchísimo. ¿Sí? Disminuye el dolor muchísimo. Por eso, y leyendo hoy, por ejemplo, que me puse a revisar el tema, veía que los trastornos ginecológicos agudizan el Dolor pélvico, por ejemplo. Ajá, agudizan la fibromialgia. Entonces, bueno, algo tiene que ver los estrógenos por ahí, ¿sí? Algo tiene que ver la progesterona o esa protección hormonal que se genera a la mujer gestante durante este periodo, ¿no? También la ilusión, el deseo, el sueño, la Completamente esperanza, de todo, acuerdo. todo la emocionalidad, ¿no? Enfrentar ese miedo de ser madre, ¿no? Y confrontarlo de la mejor manera, hacerlo emocionalmente sano. Así ¿no? es. Y yo he visto en varias pacientes mejoría, claro, posterior al embarazo nacimiento de viene igual, ¿no? Su problemática, pero durante mejora. Se viene en mente el tratamiento que usted mencionó, por decir una paciente con lupus y con fibromialgia. ¿Medicamentos como el metotrexato puede afectarle? No, está prohibido, está contraindicado eso completamente. No podemos dar metotrexato. No hay otras alternativas. Tendremos que adaptar el tratamiento Claro. y quizás en alguno de los casos, pues, el riesgo-beneficio, ¿no? Es decir, siempre. si el lupus, por ejemplo, o sea, un lupus descontrolado que puede poner en riesgo la vida, a dar un medicamento que puede causarle daño a un bebé, pues siempre se va a apostar por el bienestar materno, ¿sí? Aquí no es como en las películas, salve a mi hijo, ¿no? Y déjenme morir. Eso no existe en la realidad. Nadie me salva a mí. Eso- Ajá, así es. Eso es lo que puede pasar muchas veces. La mujer no se sabe embarazada, muchas veces por trastornos en sus ciclos menstruales, es muy irregular y está tomando metotrexato. Sino a la de miles de días se da cuenta que está embarazada, pero ya estuvo expuesta al metotrexato. ¿Cuál es el camino a seguir? Regularmente es muy difícil que se embarace tomando metotrexato, pero si hubiera un embarazo,
obviamente es un embarazo que no puede proseguir, porque sí es altamente teratogénico. O sea, que causa problemas al producto que se está formando. Genera muchas malformaciones congénitas no compatibles con la vida. Entonces, una paciente que está tomando metrotexato difícilmente va a lograr embarazarse porque aunque sucediera eso, el producto se cae en automático, ni cuenta se daría, ¿sí? Pero en el caso que ya empezar a tomarlo después de las 4 semanas, 5 semanas, pues obviamente va a causar riesgo muy alto de malformaciones severas y en consecuencia, pues ese riesgo no se corre. Se sugiere pues un aborto, ¿no? Ahí es donde sí está indicado un Sí, aborto sí, terapéutico, un agrado terapéutico. Totalmente terapéutico. Y vuelvo a repetir. O sea, en la realidad es mamá sobre el bebé, nunca bebé sobre mamá. Eso no existe en la vida real. ¿Sí? Y de aquí pues la importancia De siempre cuando, bueno, ya hablando un poco más de las enfermedades reumatológicas o reumáticas como lupus, artritis, que sí se pueden embarazar las pacientes, pero hay que planearlo, o sea, junto con el ginecólogo, el especialista en materno-fetal, o sea, todo esto, si la paciente está clínicamente en remisión, quiere decir que, o sea, que su enfermedad está inactiva, se planea, se modifica el tratamiento y puede llevar a tener un embarazo satisfactorio plenamente. Sin complicaciones. Usted dijo al principio, perdón, que esta enfermedad principalmente afecta a los músculos, tendones, ligamentos. ¿Qué pasa con las personas que hacen ejercicio? ¿Una persona con fibromialgia puede realizar actividad física? Claro. De hecho, bueno, la mayor actividad que se debe realizar es de tipo aeróbico, pero también, por ejemplo, actividades como natación, en la cual las articulaciones de cierta manera no tienen tanto impacto, actividades de alto impacto, pueden favorecer o mejorar el tono muscular. O sea, también es muy importante eso, porque a veces decimos, bueno, incluso en las enfermedades como artritis, los pacientes pueden hacer actividad física, porque eso favorece incluso una mejor salud articular, muscular, y por lo tanto, o sea, el estiramiento, por ejemplo, disminuye también el dolor. Entonces, eso tiene que decir. Claro que sí, no está para nada contraindicado. Retomando un poquito el comentario que hacías hace rato sobre la planeación de los embarazos. Tiene que quedar muy claro esta parte a la audiencia que nos está viendo y a aquellos que nos van a escuchar el día sábado. Muchas gracias por el favor de su atención. Estas enfermedades reumatológicas pueden desencadenar otras enfermedades durante el embarazo, ¿sí? Anticuerpos antifosfolípidos, por ejemplo, y tener pérdidas repetitivas de embarazo, y no solo eso, sino que la salud de la mamá se vea bastante afectada, problemas renales, que quedemos con insuficiencia renal crónica, ¿sí? O sea, que muchos de los órganos del cuerpo se vean afectados. Entonces, si usted padece de una enfermedad reumatológica, o su mamá, su abuelita, su tía, padeció una enfermedad reumatológica, usted ya está en edad reproductiva y planea o desea o ya inició vida sexual activa, es importante que busquemos de manera intencionada la posibilidad de alguna enfermedad reumatológica, porque si usted desea embarazarse, debería ser totalmente bajo supervisión. No pueden pasar embarazos accidentales en mujeres con enfermedades reumatológicas. No debería pasar en nadie, pero no debería pasar en lo absoluto. Pero puede haber una noche de copas. En lo absoluto. Una noche de pasión. Sí, pero digo, si yo ya decidí iniciar mi vida sexual activa y tengo enfermedad reumatológica, pues puedo cuidarme, ¿sí? Planear mi embarazo. Puedo tener la vida loca que yo quiera si así lo deseo. Puedo tener las 10 noches de copas por mes, lo que yo quiera. No va a pasar absolutamente nada. Pero tengo que ser responsable en planear mi embarazo, en cuidar. Ahí está la diferencia. Esa es una gran diferencia en que tú tengas un embarazo que lleguemos a término, que lleguemos con una viabilidad adecuada del producto y no tengas secuelas, ¿sí? A que tengamos que interrumpir un producto a una edad no viable y te quedes con secuelas severas o agraves tu enfermedad. Si tú inicias bien controlada, inactiva, con un peso ideal, ¿verdad? Sin infecciones agregadas,
con un grupo de apoyo excelente en el hogar, ya con un régimen dietético ordinario adecuado, vamos a tener, créeme, el mejor resultado. Pero si esto sigue siendo como el 90% de los embarazos, una noche de pasión sin un programa, sin un diagnóstico preconcepcional previo, sin haber tomado las medidas adecuadas, obviamente las posibilidades de que tengamos problemas van a ser mayores. Sí, y luego los embarazos posteriores, porque si usted desea tener 3 hijos, 2 hijos, 4 hijos, y el primero desafortunadamente fue hijo de la pasión y no tuvo un control adecuado, el riesgo de su vida para el siguiente embarazo es altísimo para el de usted y el de su bebé. A diferencia de algo bien coordinado, bien planeado, puede haber un segundo embarazo, puede haber un tercer embarazo, de acuerdo a sus características, pues, ¿no? De acuerdo a lo que estamos hablando, pues ya lo mencionó el doctor Martínez Vivas, va de la mano reumatólogo y ginecólogo cuando una paciente está diagnosticada con fibromialgia, necesariamente. Bueno, no, depende la cuestión, si desea planear un embarazo, claro, por supuesto, de hecho, pues cualquier paciente, ¿no? En este caso, pues sí. Pregunta David, ¿la fibromialgia puede agravar alguna otra enfermedad que ya se tenga? Sí, bueno, más, o sea, realmente los síntomas, por ejemplo, mi paciente tiene fibromialgia y tiene artritis. Entonces, al final de cuentas, la artritis puede también, por la misma cuestión de estrés, o sea, puede verse implicada, o sea, que también se active la enfermedad. O sea, sí, la depresión o la ansiedad, igual también. Okay. Digamos que se intensificaría, se agudizarían los dolores. O sea, yo puedo tener depresión y me da fibromialgia, entonces tengo depresión más dolor. Es correcto. ¿Sí? O sea, le voy sumando sintomatología a esa enfermedad. Y eso hace que no pueda yo estar tranquila y por lo tanto, en consecuencia, no voy a encontrar salud. Porque el dolor no me va a permitir pensar adecuadamente. Claro, no, es un círculo vicioso. El dolor es un círculo vicioso. El dolor, digo, nadie quiere tener dolor. La gente va al médico porque tiene dolor. ¿Sí? La gente no va por la hipertensión. La gente no va por la diabetes. Hasta que tiene síntomas. ¿Sí? Nadie va. No. O sea, yo tengo diabetes y 200 de glucosa, pero me siento bien. Sí. Colesterol al 1000, pero me siento bien. Hipertensión, me siento bien. Tengo 200. Sobre 100. Doy bien, no me pasa nada. Pero me duele algo. O sea, estamos diseñados para no tener dolor. O sea, el dolor es una de las causas, si no la causa más frecuente de consulta. Decía un tanatólogo en una entrevista que le hice en el programa de Pregúntele a su médico. Dijo las siguientes palabras que me quedaron grabadas. Tener dolor es como estar muerto en vida. ¿Tiene mucho que ver ese término? Uy, bastante fuerte. Pero, o sea, realmente, o sea, la cuestión de que sí va a tener dolor, pero tiene que también aprender a vivir con el dolor. Y como mencionábamos, o sea, es decir de que en algún momento ya aprendo a vivir con el dolor, pero ya no necesito de tantos medicamentos, ya sé que puede desencadenar una crisis y eso creo que puede hacer y mejorar mucho su calidad de vida. Y eso diría que, pues, tener dolor le hace ver que está vivo. Que está vivo. Y ese concepto, fíjate bien, ese concepto que dice la doctora es sumamente importante. Eso es lo que le va a dar la terapia, el que él acepte su enfermedad y aprenda a caminar con ella. ¿Sí? Aquí estás, eres parte de mí, me haces sentir vivo, caminemos juntos. ¿Sí? No voy a estar peleando contigo, no voy a estar conflictuando porque tengo el dolor. ¿Sí? Sé que voy a tener siempre dolor. ¿Sí? La acepto y aprendo a caminar con ella. Sí. Eso es todo este proceso emocional. Hay un camino largo que requieren. Yes. Pero para llegar ahí es un camino también largo, emocionalmente, de trabajo. Y regresamos a lo que hemos platicado. Todas las enfermedades requieren terapia. Porque tengo que reconocer que soy diabético, tengo que reconocer que soy obeso, tengo que reconocer que soy hipertenso, y entonces acepto y llevo mi tratamiento. ¿Sí? Asumo mis riesgos porque me reconozco enfermo y asumo el riesgo
si así lo deseo o no. Bajo mi conciencia, ¿no? Quiere decir que yo lo quiera, Claro. porque hay un paciente que dice, es que no lo acepto, porque siempre está como peleado con la enfermedad, ¿no? Pero va a terapia, va con un especialista, con el otro, es disciplinado, tiene dieta, bueno, lleva un control súper bueno de su enfermedad. Le digo, es que eso es aceptar, Sí, así es. porque estás dando los pasos correctos. Pero no la quiero. Bueno, no la quiere, nadie quiere una enfermedad. Pero una vez que yo acepto que tengo la enfermedad, empiezo a realizar los pasos correctos para tener una vida lo mejor posible desde mi emoción y desde mi cuerpo sana, ¿no? Dice Eli Payares, un saludote. Gracias por estar siempre con nosotros. Buenas noches. Conozco mujeres con fibromialgia que después de ir a terapia han mejorado considerablemente su condición. O sea, vayan a terapia. Va Y de la aquí mano. viene, sí, por supuesto. Nuevamente, David. Aquí es una pregunta importante esta. Digo, todas las preguntas son importantes, pero esta pregunta es interesante porque usted nos va a responder ahorita. ¿Cómo podría acercar a una persona de edad avanzada a tratamiento psicológico si la persona se niega a la terapia? Está cañón. Tristemente, no es posible. No se puede. No se puede. Si alguien no desea, ¿Por qué no se puede? No sé, miren, mucha gente va a terapia, se da cuenta que tiene cosas que cambiar y se da cuenta que al ir a terapia y al resignificar, mejora su vida y entonces quiere invitar a todo el mundo a terapia y quiere mostrarte y yo te llevo, yo te ayudo, es más, yo te pago la terapia. Pero cuando un ser humano no reconoce que necesita acompañamiento y no acepta que necesita acompañamiento, es muy difícil entrar a cambiar un esquema mental emocional. Es muy difícil. La persona obviamente se niega, pone barreras y podemos haber distintos tipos de psicólogos que busquemos las alternativas, pero si la persona está mental y emocionalmente cerrada, no va a funcionar la técnica. Entonces, algo que yo les he invitado a las personas que van a terapia y que quieren que sus familiares vayan a terapia. Sé un ejemplo. así es. La única forma de convencer a una persona que vaya a terapia es siendo un ejemplo de que la terapia funciona, que yo que estoy yendo a terapia realmente tenga una vida emocionalmente sana, plena, equilibrada. No, difícilmente decimos, no, yo estoy buscando la felicidad. Difícilmente es trabajar en el aspecto de la felicidad. Creo que ya tuvimos hasta un tema específico de la felicidad. Pero las personas que van a terapia reconocen sus emociones, como es el doctor, adversas. Ahorita estoy enojada, ahorita estoy molesta, estoy triste, estoy deprimida porque me siento enferma, porque estoy enferma. Pero va a haber momentos en los que no me siento mal y actúo y hago mi pastelito y voy al cine y camino y hago y luego me vuelvo a sentir mal. Y entonces voy sintiendo y viviendo estas emociones, pero necesitamos ser un ejemplo, un referente para las otras personas. Creo que el ejemplo claro que todos tenemos en la cabeza y lo hemos visto infinidad de veces es el del alcohólico, ¿no? El alcohólico se para en el estrado y lo primero que dice, hola, soy fulanito de tal, soy alcohólico, ¿no? O sea, reconoce. esa enfermedad. Entonces, alguien que no reconozca, y lo digo porque eso lo vemos muy seguido en las películas o en programas, ¿no? Que el primer paso es que reconocen que son alcohólicos, ¿no? Lo mismo pasa con la terapia, con la necesidad de, si yo no reconozco que necesito terapia, así me lo diga quien quiera, ¿no? El presidente de la República, si soy creyente y viene el Papa y me dice, pues no me van a llevar ni de arrastras, y aunque me lleven me regreso, porque y si me obliga, no voy a participar, no me voy a abrir, y eso pues no sirve de absolutamente nada. Y bueno, tal vez puedan empezar con terapia de grupo, ¿no? Es una buena alternativa empezar con terapia de grupo porque puedes ir, estar en el grupo, escuchar, mirar, medio participar, no abrirte, pero te empiezas a Te dar vas a cuenta espejear. cómo las personas empiezan a tener cambios
y eso de repente te empieza a interesar un poquito, ¿no? Entonces, a veces para perder el miedo, realmente ir a terapia da mucho miedo. Claro. Realmente ir a terapia da mucho Desnudarte miedo. da miedo. Realmente yo le reconozco mucho a las personas que se atreven a ir a terapia y que atreven a abrirse con personas desconocidas, porque es invadir ciertos espacios personales que a veces tenemos muy guardados y que esto que tengo guardado y que nunca se lo he contado a nadie. Yo de verdad le he agradecido mucho a los pacientes cuando me dicen, esto nunca se lo he contado a nadie, ¿no? Y de repente te lo platican, sueltan, hacemos un ejercicio, hacemos un cierre, le preguntas cómo te vas y te dice, parece que me quitaron kilos de encima, ¿no? Entonces, sí es muy importante que la persona quiera ir a terapia. Eso es importante, necesario e indispensable. Y cuando no quiere, pues a lo mejor irla acercando a terapia de grupo hasta que la persona misma diga, ¿sabes qué? Creo que sí quiero, ¿no? Y ahí vamos. Aquí eso, para esto, la terapia de grupo aquí se hace en el instituto un ejercicio muy sano los martes de vida, en el cual pueden acudir y se hace una terapia de grupo. ¿Podemos dar un poquito más de información? ¿A dónde pueden acudir? Dirección, Aquí a horarios, y pueden venir Calle cualquiera. Centenario número Centenario número 6, 6. Instituto Colonia Vive, Centro. los martes de vida es a las 7 de la noche. Es una sesión que dura aproximadamente hora y media, con psicoterapeutas, y puedes venir, en el costo creo son 100 pesos, algo así, y, y vas a aprender mucho de ti, sobre todo. Claro, y además no te expones porque es un ejercicio de retroalimentación en donde platicamos los que queremos platicar, cómo venimos, cómo llegamos, cómo nos sentimos, y a partir de esto que decimos, se te puede desprender un ejercicio que nos va a servir a todos los que estamos presentes. Algo que nosotros mencionamos cuando llegamos a un lugar, a un ejercicio de terapia, es que estamos ahí porque necesitamos estar, necesitamos escuchar, necesitamos ver lo que está sucediendo ahí para darnos cuenta de algo. La vida y el alma te lleva al lugar indicado. Dentro del campo de la medicina se dice que es más barato prevenir que curar. ¿Hay prevención para la fibromialgia, doctora? Pues no, doctor. Realmente, o sea, quizá podríamos, o sea, si ya tengo la susceptibilidad, a lo mejor, bueno, en cierta manera sí. Porque si yo tengo la susceptibilidad, es decir, si mis familiares tienen fibromialgia y, bueno, yo sé que puedo tenerlo, ¿no? Pero llevo un estilo de vida saludable, hago ejercicio, una buena alimentación, voy a terapia si lo requiero, claro. Es poco, o sea, y manejo el estrés de alguna manera, digamos que normal. O sea, en ese momento yo podría ser menos frecuente que me diera la enfermedad. Ok, entonces, lo que platicábamos, buena dieta, actividad física y salud mental. Correcto. Sería algo obligatorio para todos, pero si usted tiene susceptibilidad, la invitación para que pues busquemos esto y no vivamos con dolor, ¿no? No tengamos que ir a terapia para aprender a vivir con mi dolor, mejor antes de que este dolor brote. Bueno, pues, doctora Lucy, ¿algo que desea agregar para la audiencia que nos ve y los que nos van a escuchar? ¿Algo que quiera agregar para despedirnos, para terminar con este tema de mi fibromialgia? Ok, bueno, aquí es importante que, de lo que ya mencionamos, mucho dolor, que generalmente todo el mundo puede tener, ¿no? Dolor, cansancio, fatiga, pero no hay que decir, bueno, entonces ya me encasillo y tengo fibromialgia, ¿no? Hay que acudir a una valoración médica, no hay que decir, bueno, la comadrita me dijo que me hiciera estos estudios y ya llevo con una batería de estudios, gastar nada más, sino que puede incluir incluso de primera instancia con médico internista, por ejemplo, con su médico general, médico de familia, y sobre esto los médicos vamos a ir recomendando o ir derivando, es la palabra, hacia reumatología, si así se requiere. O sea, que no nos vayamos nada más y que acudamos a nuestro médico si tenemos dolor ya de más de 3 meses de evolución y ese dolor no le explica, por ejemplo, un golpe, un traumatismo, el desgaste de las articulaciones. O sea, hay que buscar atención médica. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Alejandro, ¿algo que quieras decir para despedirnos? No,
Simplemente que este tipo de enfermedades, nosotros le llamamos medios ocultas, sobre todo, gracias a Dios ya tenemos aquí en la región también el gran apoyo para poder llegar a ellas a un diagnóstico oportuno y dar el mejor tratamiento posible. Hablar de salud emocional siempre creo que crea no nos agrada, como bien dijo Rosario y la doctora, muy pocos nos atrevemos a trabajar nuestras emociones, pero créanme que es algo que libera el alma, libera muchas cosas, se van a sentir muy bien cuando ustedes se atreven a hacer algo por ustedes realmente. Que pasen buenas noches y gracias. Lucy, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Quién quiera verte? Claro, en Belisario Domínguez número 11 en Minamérica. Ahí estoy los días jueves y sábados. Gracias. Rosario, ¿algo para despedirnos? Bueno, creo que si eres una mujer que esta vez nos está escuchando y te das cuenta que eres controladora, muy controladora, que te gusta mucho resolverle la vida a otras personas, que andas cargando situaciones ajenas, que todo el tiempo estás trabajando, que no descansas, de verdad que es importante que revises tus emociones, porque estas son algunas de las situaciones que desencadenan una enfermedad como esta. Entonces es muy importante atendernos, como bien decía la doctora, si yo me doy cuenta antes de que podría desarrollar la enfermedad por mis características, ya sea biológicas o emocionales, pues hay que acudir a terapia, sale más barato. Definitivamente. Muchísimas gracias. Bueno, si nos estuvieron viendo, nos van a escuchar, dentro del desarrollo del programa, hablamos de emociones, ¿sí? Hablamos de primera infancia y recaemos en la parte de crianzas positivas. Es importante tener buenas crianzas con nuestros hijos para evitar el menor daño emocional posible, que a la larga pueden ser factores desencadenantes de muchas enfermedades. Dentro de estas, fibromialgia. Es importante, si tenemos antecedentes de fibromialgia en la familia, empezar a cuidar nuestra salud emocional desde edades muy tempranas, ¿sí? Hacer ejercicio y pues llevar una muy buena alimentación. Prevenir, como bien dice la psicóloga Rosario, siempre va a salir mucho más barato y va a ser menos doloroso. Es mejor ir a terapia antes del dolor que para aprender a vivir con mi dolor. Entonces, cuidemos mucho a nuestros niños, cuidemos mucho su alimentación, su actividad física y, por supuesto, su salud mental. La próxima semana no se pierdan el programa, va a estar con nosotros la doctora Wendolin, es endocrinóloga. Vamos a estar hablando acerca de obesidad. Adelante, doctor. A nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo de Radiominas, del doctor Fernando Castañón Leo, productor de Minamérica, le damos las gracias a la doctora, ahora sí, Ana Lucía Mateos Martínez, orgullosamente egresada de la Universidad Veracruzana, Campus Minatitlán. No. Adoptada por... Adoptada, bueno. Pues es un gusto tenerla con nosotros en estos programas, la verdad nos ilustra, sobre todo enfermedades que poca gente conoce, y darle a demostrar que existe un especialista para tratar este tipo de problemas, claro, también con el apoyo emocional, en este caso de los expertos psicólogos, como aquí tenemos a la licenciada. Para nosotros nos llena de alegría contar con gente como usted y sobre todo de los pocos especialistas que existen en la región. Sea usted bienvenida y que ojalá y siga ilustrando más con estos temas tan importantes. Gracias, doctor. Pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.